señores, y como lo teníamos anunciado en el bloque anterior, la columna sobre líneas, a cargo del escritor Adrián Aranda. Bienvenido, Adrián. Gracias, Bosch. Gracias por este espacio. Adrián, contanos acerca de qué hoy nos vas a estar hablando. Bueno, hoy te quiero compartir algo. Les quiero estar hablando acerca de lo que es las cosmovisiones y la tolerancia. Las cosmovisiones y la tolerancia. Sí, para hacer un pequeño resumen, la tolerancia, por lo menos yo, lo entiendo como aquella virtud de poder aceptar y convivir con aquel que piensa diferente, sí, respetando su dignidad como persona y como ser humano. Y las cosmovisiones vendrían a ser algo así como la manera que cada uno tiene de interpretar la vida, de ver la vida. Son aquellos lentes a través del cual vemos la vida. Michel Foucault le llamaba episteme, Pierre Bourdieu le llamaba hábitus y alguna gente le llama paradigma, pero nosotros le vamos a llamar cosmovisiones. La manera que tenemos de ver e interpretar el mundo. Wow. Seguí que estoy reprendido. Bueno, quiero hablar un poco de lo que son las cosmovisiones y la tolerancia. Los que nacimos después de la mitad del siglo XX, quizás nos cueste entender un poco esto porque hoy vivimos en una sociedad muy plural, con muchas maneras de ver el mundo. Claro. Pero hay un periodo en la historia que es de fines del siglo XVIII hasta mitad del siglo XX, que los historiadores, los sociólogos, los filósofos lo llaman la modernidad. Que en ese periodo de la historia no había tanta pluralidad, no había tantas maneras de ver la vida, eran pocas. El filósofo Jean-François Lyotard decía que había 4 maneras de ver la vida, grandes maneras, se llamaban metarrelatos, que eran el marxismo, o sea, el socialismo, el capitalismo liberal, el cristianismo y la filosofía de la ilustración, o sea, la razón. Lo que sucede después de la mitad del siglo XX es que esas maneras de ver la vida empiezan a entrar en decadencia y empiezan a perder cierta credibilidad en el colectivo imaginario de la gente, en el pensamiento imaginario de la gente. Empiezan a perder cierta credibilidad y finalmente con la caída del comunismo, muchos intelectuales dicen que se termina la historia, que de alguna manera la sociedad se diversifica y que hoy todos tenemos nuestra propia manera de pensar y de ver la vida, o sea, nuestra propia cosmovisión. Eso nos mete en un problema, porque ¿cómo hacemos para respetarnos, para vivir en tolerancia? Y saliendo de monarquías, ¿no? Porque hablamos de que en los siglos anteriores había monarquías, una absoluta mandato. Exactamente, ¿no? Y en una democracia muy liberal, muy plural, como la que hoy vivimos, con libertad de expresión, libertad de culto, libertad de asociación, ¿cómo hacemos para respetarnos y vivir con esa tolerancia? Y bueno, deberíamos preguntarnos más que cómo hacemos, cuál es el impedimento para vivir. Porque en los últimos meses, en los últimos años, hemos visto algunos signos de intolerancia, de discriminación, de violencia. Si bien la sociedad uruguaya todavía no está tan al límite con eso, como se sucede en otros países, como por ejemplo Argentina, que lo tenemos al lado. Vamos a entrar en detalles, pero hay una campaña electoral en la que hay un odio y una división y una fragmentación de la sociedad que es muy fea. Y espero que nunca Uruguay entre en una cosa así. Y bueno, ¿cuál es el impedimento para poder vivir en tolerancia, en paz y respetar las diferentes cosmovisiones? Te voy a leer una frase. El filósofo y escritor Fernando Savater dice lo siguiente: fanático es quien no soporta vivir con los que piensan de modo distinto por miedo a descubrir que él tampoco está tan seguro como parece de lo que dice creer. Este filósofo lo que nos dice es: el fanatismo es uno de los problemas para poder respetarnos. Fanático es aquel que no soporta vivir con alguien que piensa diferente. El radicalismo actual. Un radicalismo, llamémoslo radicalismo, fanatismo, totalitarismo. No soporta vivir con aquel que piensa diferente porque en realidad no está tan seguro de lo que piensa. Entonces lo que está haciendo esa persona es huir de una cierta incertidumbre, y al huir de esa incertidumbre, ¿hacia dónde huyes? De la incertidumbre vos huís hacia el absolutismo, hacia un lugar en donde vos crees que lo que vos pensás es totalmente absoluto y que todo aquel que piense diferente se tiene que doblegar ante tu manera de pensar. Se tiene que doblegar o lo vas a castigar. En las sociedades civilizadas, entre comillas, como Occidente, que nosotros vivimos, la violencia no es algo generalizado. La violencia física, sí la violencia verbal, sí la violencia psicológica hacia el que piensa diferente. En Oriente,
donde no son sociedades, Una guerrilla tremenda. donde todavía no son sociedades civilizadas, entre comillas, obviamente, tanto como Occidente, y se agarran al tiro. Claro. O sea, estamos tan lejos de eso, porque a veces miramos el ISIS, miramos el Estado Islámico, las barbaridades que hacen. ¿Cómo puede llegar esto a resolverse? La cosmovisión con con la tolerancia. Bueno, resumiéndolo, yo creo que tenemos que entender dos cosas. Primero, que en la vida vamos a tener compañeros de vida y compañeros de viaje. Compañeros de viaje son aquellos que van a pensar igual que nosotros, que nos van a acompañar, que van a ir hacia el mismo objetivo. Y compañeros de vida son aquellos que no van a pensar necesariamente igual que nosotros, pero que merecen ese respeto. Perfecto. ¿Viste? Para resumírtelo, yo por ejemplo soy cristiano. Me ha sido revelado el amor de Dios y es algo con lo que voy a morir. Pero eso no me da derecho de imponer mi manera de ver, ni de humillar al que no piense diferente y al que no esté de acuerdo con mi manera de ver. Perfecto. Muchísimas gracias, Adrián, por tu aporte y re interesante. La gente te puede seguir a través de la fanpage Adrián Aranda, a través de Facebook, y también cualquier sugerencia la puedes escribir a WM Producciones o a Todo OK Debate. Seguimos adelante, mucho más Todo OK después de la tanda.